Bueno, buenas noches. Estamos nuevamente en una clase de farmacología cardíaca, ¿sí? En la anterior clase hemos visto AINES, ahora nos toca ver beta bloqueadores. Bueno, los beta bloqueadores son de mucha importancia en la farmacología cardíaca. Es un tema muy controvertido que tiene muchas curiosidades que uno desea aprender de esto, ¿sí? Entonces, lo que hay que conocer antes de hablar de los fármacos beta bloqueadores es su importancia. La importancia en la farmacología cardíaca por los beta bloqueadores. Estos fármacos beta bloqueadores que vamos a conocer cuáles son, tienen mucha importancia en las patologías cardiovasculares, tales como cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, arritmias, ¿ya? Cardiopatías hipertróficas, ¿sí? También tenemos otras patologías ya que no son cardiovasculares, sino son de otro punto, como son las causas, como son las causas hormonales, la tirotoxicosis y también lo que son los feocromocitomas, ¿no? Que son causas por alguna alteración de las hormonas. Bien, también se los usa en hipertensión intracraneal, también, y también en hipertensión portal, ¿ya? Así que vamos a comenzar el tema y vamos a hablar de un breve repaso de la parte fisiológica de los receptores que nos van a importar para el mecanismo de acción de nuestros fármacos y también los efectos, de dónde provienen tales efectos adversos que nos pueden dar estos fármacos, ¿sí? Así que vamos a empezar hablando de acá. Tenemos receptores alfa 1 a nivel de los vasos sanguíneos, ¿sí? Hay receptores alfa 1, lo hemos hablado muchas veces. Estos receptores alfa 1, su activación por medio de la adrenalina o noradrenalina, lo que produce es una vasoconstricción. Los receptores alfa 1 y alfa 2 tienen mayor afinidad hacia la adrenalina que la noradrenalina, ¿sí? Entonces, estos receptores alfa 1, cuando se activan por una catecolamina, adrenalina o noradrenalina, producen el efecto de vasoconstricción. Esto aumenta la resistencia vascular periférica y esto nos da un aumento de la presión arterial, ¿sí? Entonces, conociendo la función de este receptor que nos produce una vasoconstricción, es por eso que se han creado fármacos como los que hemos hablado en otras clases, ¿no? Los alfa bloqueantes, como la prazosina, ¿no? Que actúa a este nivel. Bien, tenemos el autorreceptor alfa 2 que cumple la función, su activación cumple la función de retroalimentación negativa, disminuye la actividad adrenérgica, ¿no? Eso lo hemos hablado en la anterior clase con un poco más de detalle. Tenemos las células beta pancreáticas, ¿no? Las células beta pancreáticas encontramos receptores alfa 2. En estos receptores, cuando se activan por la adrenalina o noradrenalina, lo que hace es inhibir la liberación de insulina. A nivel de las células beta se inhibe su liberación de insulina. Bien. Entonces, lo que tenemos acá es también los receptores beta 1 a nivel cardíaco. La activación de los receptores beta 1 a nivel cardíaco aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción cardíaca, ¿sí? Los receptores beta 1, ¿sí? La activación de los receptores beta 1 a nivel renal lo que produce es un aumento de secreción. Tenemos por este lado los receptores beta 1 a nivel renal, que hemos dicho que la activación de estos receptores beta 1 produce un aumento de secreción de renina, ¿sí? Un aumento de secreción de renina. Bien, bien ahí. Entonces tenemos los otros tipos de receptores llamados en las células musculares, receptores beta 2, que la activación de la adrenalina o noradrenalina va a producir un aumento de la captación de potasio hacia adentro de las células musculares. O sea, potasio se introduce dentro de las células musculares cuando se activa su receptor beta 2, ¿sí?
Bien, entonces conociendo estas funciones fisiológicas de los receptores, algunas funciones fisiológicas de los receptores, alfa y beta, porque hay otras funciones que cumplen distintos estos receptores, ¿no? Hay otras funciones que cumplen más, pero estas funciones son las que nos van a servir para entender el mecanismo de acción y para entender también algunos efectos adversos que vamos a ver más adelante. Tenemos los beta bloqueadores más alfa 1. Estos beta bloqueadores no son selectivos, son beta bloqueadores no selectivos. ¿Qué quiere decir eso? Que actúan en receptores beta 1 y beta 2. También actúan a nivel de los receptores alfa 1. Lo que hace entonces es ubicar el receptor alfa 1 y bloquearlo, dejarlo sin función, ¿sí? Ocupar el receptor. Y por eso este efecto de vasoconstricción ya no nos va a dar. Ya no nos va a dar el efecto de vasoconstricción. A este grupo pertenece el carvedilol y la betalol. Estos fármacos tienen efectos vasodilatadores por aumentar los niveles de óxido nítrico. Tienen efectos vasodilatadores adicionales y aumentan el óxido nítrico, que es un vasodilatador, ¿no? Tenemos los beta bloqueadores selectivos. Beta bloqueadores selectivos a nivel beta 1. ¿Sí? Beta bloqueadores selectivos a nivel beta 1. Tenemos el atenolol, metoprolol, bisoprolol y nebivolol. O sea, estos fármacos beta bloqueadores selectivos actúan únicamente bloqueando receptores beta 1, como vemos por acá. Van a bloquear receptores beta 1 cardíacos y van a bloquear receptores beta 1 renales. Estas funciones ya farmacológicas nos va a dar una disminución de la frecuencia cardíaca, una disminución de la contracción cardíaca y nos va a dar una disminución de la secreción de renina, ¿sí? Esos efectos nos va a dar entonces estos fármacos beta bloqueadores selectivos. Entonces esos fármacos nos van a dar esos efectos, ¿sí? Solamente a nivel beta, Se van a concentrar su farmacodinamia a nivel de los receptores beta 1, disminuyendo las funciones fisiológicas que producen su activación, ¿sí? Bien. Entonces, esto lo que hay que ver es que el atenolol y el metoprolol no tienen efecto vasodilatador. No tienen un efecto vasodilatador. Mientras tanto que el bisoprolol y el nebivolol incrementan los niveles de óxido nítrico y esto nos produce vasodilatación, ¿sí? Entonces, los fármacos bisoprolol y nebivolol tienen este efecto de vasodilatación. Comparando entre atenolol, metoprolol, bisoprolol y nebivolol, los que causan mayor hipotensión ya son estos dos, atenolol y metoprolol. Entonces tenemos por otro lado los beta bloqueadores no selectivos, que son los primeros fármacos en ser usados. Tenemos la droga madre, que es el propanolol. El propanolol es el primer fármaco beta bloqueador que teníamos, ¿no? Que nació. Y de ahí se crearon los distintos fármacos. Por eso es la droga madre de los beta bloqueadores. Tenemos el propanolol, el timolol y el nadolol. Estos beta bloqueadores no selectivos, como su nombre lo dice, no selectivos. Actúan tanto en receptores beta 1 como en receptores beta 2. Lo que producen estos fármacos beta bloqueadores no selectivos es un antagonismo, o sea, ocupa receptores beta 1 a nivel cardíaco, produciéndonos una disminución de la frecuencia cardíaca y la contracción cardíaca. Esto nos va a dar una bradicardia, ¿no? Nos produce una disminución de la renina por bloqueo de receptor beta 1 a nivel renal de las células yuxtaglomerulares, ¿no? También nos produce un efecto de broncoconstricción. Recordemos que fisiológicamente la activación del receptor beta 2 por medio de la adrenalina produce broncodilatación. Pero estos fármacos
cuando se usan, bloquean estos receptores. Por tanto, el efecto va a ser broncoconstricción. Va a haber un predominio parasimpático. El parasimpático nos produce aumento de secreción y broncoconstricción. Entonces va a haber un desequilibrio. Y el que va a comandar a este nivel va a ser el parasimpático, produciendo broncoconstricción, ¿no? Por este otro lado me olvidé decirles, beta bloqueadores como el carvedilol y la betalol también actúan a nivel de los receptores beta 2. Estos receptores beta 2 ubicamos en las células musculares lisas de los bronquios pulmonares, ¿sí? Ahí también actúan estos fármacos beta bloqueadores más alfa 1, como el carvedilol y la betalol, que también son fármacos beta bloqueadores no selectivos. Actúan a ese nivel. Entonces, todo fármaco que actúa a este nivel en los receptores beta 2, todo fármaco beta bloqueante no selectivo que actúa a este nivel, hay que tener mucho cuidado con los pacientes con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es EPOC, ¿no? En asma, en fibrosis pulmonar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esas situaciones, en esas patologías, porque esos pacientes ya tienen un compromiso a nivel del aparato respiratorio, ¿no? Ya tienen un compromiso. Y al producir una mayor broncoconstricción por medio de nuestros fármacos beta bloqueadores, vamos a empeorarlo. Vamos a empeorar lo que es el proceso de ventilación en esos pacientes que ya tienen EPOC o asma. Así que hay que tener cuidado con esos pacientes, ¿sí? Bien. Vamos entonces por este otro lado, ¿sí? Tenemos por este lado un algoritmo de cómo es que se produce la disminución de la presión arterial por medio de los beta bloqueadores. Es un algoritmo bastante sencillo, ¿ya? Tenemos acá el beta bloqueador, ¿ya? El fármaco beta bloqueador, cualquiera de los que tenemos. No selectivos, ¿sí? Fármacos beta bloqueadores selectivos o no selectivos, igual, porque actúan a nivel de los receptores beta 1 en este algoritmo, ¿no? Beta bloqueadores, entonces estos fármacos beta bloqueadores van a actuar a nivel de los receptores beta 1 en el corazón y van a producir una disminución de la activación de estos receptores, ¿sí? Porque los van a ocupar, van a estar ocupados estos receptores beta 1 a nivel cardíaco. Lo que habíamos dicho, ¿no? A nivel cardíaco, lo que nos producía no fisiológicamente. Entonces, esta disminución de la actividad a nivel beta 1 de los receptores en el corazón va a producir una disminución del gasto cardíaco. Y esto nos va a llevar a una disminución de la presión arterial. Por este otro lado, tenemos los beta bloqueadores producen a este nivel una disminución, ¿sí? Una disminución de la activación de los receptores beta 1 a nivel renal.